Ten piedad, por favor. Puedo darte un hijo si me perdonas, susurró la mujer apache desesperada. Antes de comenzar con la historia, no olvides dejar tu me gusta y contarnos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Territorio del norte de Arizona, finales del otoño de 1812. Cerca del Mogollón Rim. La tierra estaba seca y el silencio se extendía como si todo hubiese muerto. Era el tipo de quietud que llega cuando el aire se vuelve cortante y el viento barre las llanuras levantando polvo de la tierra resquebrajada. La Artemisa se aferraba al suelo como si no tuviera mejor lugar para marchitarse. Nubes grises y delgadas se estiraban sobre el cielo abierto mientras la noche caía tras ellas. Calder Bane se encontraba en el porche de su cabaña con una mano rodeando una taza de café de hojalata y la otra descansando cerca de la culata de su viejo rifle, apoyado en el marco de la puerta. Observaba la línea de los cercos entornando los ojos a través del crepúsculo. Su abrigo de lona pesada colgaba de los hombros gastado en los codos. Debajo llevaba una camisa de franela oscura fajada en unos pantalones ya apagados por el uso y el tiempo. Llevaba días sin afeitarse. No le importaba. Había aprendido a desconfiar del silencio desde hacía mucho. En otra época fue un hombre de armas, pero eso quedó atrás. Ahora se dedicaba a la ganadería y a reparar alambrados que nadie más miraba. La tierra no hacía preguntas, y eso era lo que más le gustaba. Llevó la taza a los labios y se detuvo. Había movimiento junto al granero. No era un caballo, tampoco una cabra. Demasiado bajo, demasiado cauteloso. Dejó la taza, tomó el rifle y comenzó a andar. Las botas marcaban el suelo con pasos lentos, firmes, pensados. A medida que se acercaba la silueta, se hizo clara alguien agazapado junto al barril de grano detrás del corral. Intentaba mantenerse en la sombra, pero sin la práctica suficiente para lograrlo. Un cuerpo medio cubierto por una manta raída. Los dedos hurgaban en el saco de avena. La postura no era de un hombre adulto. Demasiado estrecha, demasiado pequeña. Calder avanzó otro paso. La figura intentó escapar, pero apenas corrió unos metros. Él la alcanzó y la sujetó del hombro, derribándola al suelo polvoriento. Ella cayó con fuerza raspándose el codo contra una piedra y golpeando el hombro contra la tierra dura. Soltó un quejido. Su respiración se cortó, pero no lloró. Calder se irguió sobre ella con el rifle bajo listo para disparar. Ella alzó la vista, el rostro a medias, iluminado por la última claridad del día, las mejillas manchadas de tierra, el cabello negro medio trenzado y enredado con plumas y tiras de cuero. El pecho se agitaba con rapidez. El escote de su vestido de piel de venado ya roto y deshilachado para aquella estación se deslizaba de un hombro. Moretones marcaban su brazo y costillas. Uno de sus mocasines estaba a punto de abrirse en la costura. Era apache. No intentó huir otra vez. No suplicó. Solo lo miró. La mandíbula firme, los ojos fijos en los de él. Sus manos temblaban sin decidir si defenderse o rendirse. Él no dijo nada. Simplemente la observó. Los segundos se tensaron en el aire sostenidos por la respiración y el juicio. Sus labios se entreabrieron. Parecía que no iba a pronunciar palabra. Pero entonces su voz quebró el silencio. «Ten piedad», murmuró. Calder no parpadeó. «Por favor». Su voz era ronca, la garganta seca. «Puedo darte un hijo, si me perdonas». Las palabras al principio no tuvieron sentido para él. Ella apartó la mirada en cuanto lo dijo, avergonzada o esperando un golpe. Él no lo dio. Solo la estudió con el rostro impasible. Pero algo se agitó dentro de él. No era compasión. No exactamente. Era reconocimiento. Tal vez un recuerdo de la desesperación. Con otra forma, pero con el mismo peso. Era joven. 20 años, quizá un poco más. Hambrienta. Sucia. Derrumbada, aunque no vencida. Todavía no. Bajó lentamente el rifle. Ella permaneció en el suelo observándolo. No le tendió la mano, solo movió el mentón señalando hacia el granero. «Adelante». Su voz sonó grave y seca. Ella no reaccionó al instante. Luego se incorporó con cautela. Se incorporó despacio, apoyándose más en la pierna izquierda como si le doliera.
Avanzaba con una ligera cojera mientras lo seguía. Llevaba un brazo cruzado sobre el vientre. Su respiración seguía entrecortada. No pronunció palabra alguna. Dentro del establo las cabras se movieron inquietas. Los caballos permanecieron tranquilos. La luz era tenue. Apenas lo suficiente con la linterna colgada en la pared de aperos para ver algo. Calder caminó hasta el pesebre del fondo, tomó una manta de caballo y la dejó caer junto a un montón de heno. No añadió nada más. Ella miró la manta. Luego lo miró a él. Él se dio la vuelta y salió. La puerta del establo quedó entreabierta detrás. De regreso en el porche volvió a sentarse. La mandíbula tensa, sus ojos fijos en la llanura. Nada se movía ya. El viento se había apagado. No estaba seguro de lo que acababa de hacer. No sabía su nombre, ni si mentía. En ese momento le daba igual. Ella no había suplicado. Se había ofrecido como si fuera un trueque, pero él no era el tipo de hombre que aceptaba eso. Ya no. No de esa manera. Ella tenía frío. Estaba sola. Algo le había ocurrido. No sabía qué, pero había visto suficiente dolor en su vida como para reconocer cuando alguien no tenía a dónde ir. Podía darle comida. Podía darle un techo lejos del viento. Por ahora bastaba. En el establo ella se tendió en silencio entre los animales. Él escuchó la paja moverse una vez, y después quedar quieta. Calder siguió mirando la oscuridad hasta que las estrellas aparecieron, una a una. No había robado nada. Aún no. Pero ya le habían arrebatado demasiado. Y esa noche, aquello era motivo suficiente para dejarla quedarse. El sol salió despacio rojo sobre las llanuras. Una luz débil se extendió sobre la tierra escarchada. El techo del establo seguía cubierto de hielo, de ese que no desaparece hasta media mañana. Calder Vane ya estaba de pie accionando la bomba detrás de la casa. Trabajaba la palanca en silencio. El agua bajaba lenta en esta época, helada mordiente. Aún así se la echó a la cara. Se secó en los pantalones y caminó hacia el establo. No había dormido bien. La joven había permanecido callada toda la noche, sin ruidos, sin moverse después de la primera hora. Pero aún así el sueño no llegaba fácil, no con una desconocida bajo su techo, ni aunque durmiera entre cabras. Empujó la puerta del establo y entró. Los animales se agitaron, pero no se asustaron. Los caballos giraron la cabeza moviendo las orejas. En el pesebre del fondo donde había dejado la manta vieja, ella estaba sentada contra la pared de madera, las rodillas recogidas contra el pecho. El cabello revuelto ya sin orden, unas plumas caídas. La tira de cuero de su vestido se había deslizado otra vez del hombro. Ella no la acomodó. Sus ojos estaban abiertos, pero cansados. Parecía no haber dormido tampoco. Él dio unos pasos. Ella se tensó. El brazo seguía abrazando sus piernas, el cuerpo inmóvil. ¿Tienes hambre?, preguntó él. Ella no respondió. La observó un momento y luego se dio media vuelta y salió. En la casa puso una sartén al fuego y quebró 2 huevos. Cortó un trozo de tocino salado que le quedaba y lo dejó chisporrotear. No era mucho, pero bastaba. Añadió 2 trozos de pan duro del día anterior. Los ablandó con grasa y lo sirvió todo en un plato de lata. Cuando lo llevó de vuelta al establo, ella no se había movido. Aún así, no cambió de postura. Él giró para marcharse, pero se detuvo. ¿Cómo te llamas?, preguntó por encima del hombro. Su voz salió baja y lenta. Asha. Él asintió una vez. No dijo nada más. Cuando estaba a medio camino de regreso al porche, ella ya había extendido la mano hacia el plato. Él no miró atrás. Esa tarde Calder trabajó en la cerca del sur. El lado norte había resistido el último viento, pero los tablones del sur empezaban a aflojarse con el frío. Los aseguró con clavos nuevos, revisó el alambre y cortó la maleza que había crecido demasiado cerca. El trabajo mantenía sus manos ocupadas, y eso era mejor que dejar que la mente divagara. No había pensado en quedarse con ella. No sabía qué demonios estaba haciendo, pero tampoco la había echado.
Al caer el sol regresó a la casa arrastrando polvo con las botas. La puerta del establo estaba cerrada, aunque el cerrojo no ajustaba. Cuando empujó para abrir, encontró a Asha barriendo el suelo con una escoba vieja que debió hallar en un rincón. Los establos estaban más ordenados, los sacos de avena apilados. Sus herramientas colgaban alineadas en los clavos. Ella no lo miró. Siguió barriendo. Él no la detuvo. «No eres la primera que pasa por aquí», dijo con voz pareja. «La mayoría roba y sigue de largo». Ella se detuvo. «No tomé nada». «Lo sé». Se giró y lo miró a los ojos. «¿Vas a echarme ahora?» Él no contestó enseguida. Todavía no lo sabía. «No hice nada malo», dijo con voz más firme que antes. Él examinó su rostro con la suciedad marcada en una mejilla y un corte cicatrizando bajo el ojo derecho. Su vestido era demasiado delgado, desgarrado, demasiado descubierto para una noche helada. Pero no se encogió ante él ni intentó cubrirse. «Dijiste que podías hacer de un hombre un padre», comentó al fin. «¿Qué quisiste decir con eso?» Ella tardó en responder. Luego se sentó en el borde del pesebre vacío, despacio, rígida. «Mi gente me echó. Dijeron que estaba maldita. Un hombre me golpeó. Sangré. Dicen que fue mi culpa, una vida perdida, una que nunca respiró». Sus dedos se retorcían en el regazo. «Yo no lo quise. Nunca dije que sí. Pero igual me culpan». Su voz no temblaba, pero bajó la mirada. «Te lo dije para que no me dispararas. Eso es todo. No lo quise como vergüenza». Él permaneció de pie un momento más. Luego fue hasta la pared del fondo, sacó una manta de lana doblada de una caja vieja y se la lanzó. Ella la atrapó sorprendida. «Hace frío esta noche», dijo, «dormirás más abrigada con eso». Se dio la vuelta y salió. Esa noche, el viento volvió a soplar con fuerza. Calder se quedó en el porche, sombrero echado al rostro, el café enfriándose en sus manos. Dentro del establo la imaginaba acurrucada bajo la lana, quizá despierta todavía. Tal vez aún esperando el próximo golpe o la próxima palabra cruel. No estaba seguro de lo que ella esperaba de él, pero pensó que el silencio era mejor que muchas cosas. Nadie venía hasta allí para ser encontrado. Nadie se quedaba a menos que no tuviera otra opción. No sabía si estaba rota, pero no mentía. No en sus ojos. Y si estaba dispuesta a trabajar, a callar, a ayudar sin pedir nada, entonces tal vez, solo tal vez, podría quedarse. Para la tercera mañana Asha ya estaba afuera cuando Calder bajó del altillo. Estaba agachada junto al corral de las cabras, con las mangas arremangadas. Sus dedos trabajaban rápido para soltar un alambre enredado que el viento había arrancado. Su vestido de piel de venado aún roto en la cadera, y el cuello estaba ahora sujeto a la cintura con un trozo de mecate viejo manteniéndolo mejor cerrado. Su cabello trenzado hacia atrás, con plumas todavía sujetas. Los moretones en su brazo se veían menos intensos. No había hablado mucho desde la noche en que le dijo la verdad. Tampoco él, pero algo entre los dos empezaba a cambiar. Se acercó despacio, las botas crujiendo sobre la tierra helada. «¿Quieres quitarme el trabajo?», dijo con tono seco pero no hostil. Ella alzó la vista, el sol en los ojos. «Te moviste demasiado lento». Lo tomó por sorpresa. Su primera broma. Gruñó una vez. Fue lo más parecido a una risa que ofreció. Calder se arrodilló a su lado. Juntos volvieron a tensar el alambre, colocaron un nuevo poste. Ella le pasó el martillo sin que él se lo pidiera. Sus dedos estaban raspados pero firmes. Trabajaba como alguien acostumbrada a la faena, como alguien que había cargado con su propio peso desde mucho antes de llegar allí. Él observó su mano. «Eres del grupo de las montañas blancas». Ella dudó. «No». «De la Sierra Ancha», asintió. Ya lo había supuesto. Su rostro, su acento, el estilo de las cuentas en lo que quedaba de su vestido lo confirmaban. Él había recorrido esa sierra una vez en los viejos tiempos. Hacía años que no pensaba en esos senderos. Cuando terminaron el trabajo, ella se sacudió las manos en el borde de la falda y miró hacia las colinas. «Se viene tormenta», dijo. «La huelo». Él también miró. Las nubes se juntaban sobre el filo.
Ella tenía razón. Trabajaron todo el día. Ella cargó cubetas desde el manantial, dio de comer a las cabras, barrió el cobertizo, sin que nadie se lo pidiera. Él partió leña, revisó el apero y engrasó las bisagras de la puerta. No hablaron mucho, pero no hizo falta. Algo crecía en el silencio compartido. Él no le dijo que se quedara. Ella no pidió quedarse, pero ninguno de los dos se había ido. Al anochecer, Calder fue al cobertizo y volvió con un catre de madera viejo. Las patas estaban rajadas, pero aún aguantaban. Lo cargó hasta el establo sin decir palabra y lo colocó junto a la pared del fondo donde la paja estaba aplastada. Ella no dijo nada mientras observaba. Él puso una manta extra encima y se apartó. Ya no más dormir en el heno, dijo. Asha parpadeó sin saber si aquello era una orden o un gesto de bondad. Gracias, respondió en voz baja. Esa noche el viento golpeó fuerte el techo, sacudiendo las tablas sueltas y aullando sobre la llanura. Calder se sentó en la mesa pequeña de su cabaña con la lámpara de aceite ardiendo tenue, el cuaderno de dibujos abierto frente a él. Su mano se movía despacio el carbón, dejando trazos sobre la hoja. Un rostro curtido iba tomando forma, el de un antiguo conocido. En otra página, una cabaña entre árboles que ya no existía. Un perfil femenino a medio terminar. No sabía por qué había vuelto a dibujar. Hacía meses que no tocaba el cuaderno. El golpe en la puerta sonó suave. Alzó la vista. Nadie llamaba allí. Abrió la puerta. Asha estaba de pie en la oscuridad, el cabello suelto envuelta en la manta de lana. Sus ojos se desviaron hacia el fuego del hogar. El viento la empujaba por la espalda. No pronunció palabra, solo permaneció allí. Él se hizo a un lado. Ella entró. El fuego seguía encendido. Caminó despacio. Sus mocasines dejaron huellas húmedas sobre la madera. Se quedó de pie frente a las llamas un buen rato antes de volverse hacia él. «Dijiste que no me ibas a tocar», murmuró con voz baja pero firme. «No lo haré. Entonces puedo dormir aquí esta noche». Él no contestó. Solo asintió. Ella se recostó cerca del hogar, envuelta apretada en la manta. El cuerpo vuelto de espaldas a él, Calder miró el fuego hasta que la leña se consumió. Ella no se movió más. Él no preguntó por qué había venido. Quizá era el frío. Tal vez no quería pasar sola la noche cuando el viento sonaba como lamentos entre las vigas. Cuando por fin se metió en la cama, la respiración de ella ya era profunda. Serena. Por primera vez en meses, su propio pecho se sintió en calma. Había cosas que aún ignoraba, como la verdadera razón de su destierro. O cómo había logrado sobrevivir hasta entonces. Y ella no le preguntó qué le había pasado en la pierna, ni por qué nunca bajaba al pueblo. Pero algunas cosas no necesitaban decirse todavía. Se quedaron, y eso era suficiente por ahora. La tormenta duró 2 noches, la lluvia cayó a cántaros, convirtiendo la llanura en lodazales y charcos. El viento azotó la tierra como si quisiera arrasarla. El establo crujió y se quejó, pero resistió. Calder tapó goteras entre tablas. Asha se mantuvo cerca, nunca quieta, siempre con propósito, dando de comer a las cabras, sacando el agua que se juntaba en la base del establo con una tabla, barriendo el barro de los escalones de la cabaña antes que él pudiera hacerlo. Para la tercera mañana la tierra se había aquietado. La neblina se aferraba baja entre los matorrales como humo. El cielo pálido con bordes amoratados. Calder se levantó temprano y la encontró ya atendiendo el fuego, agachada frente al hogar. Su vestido. Aún el mismo de piel de venado roto, pegado húmedo a su hombro y a la cadera. Los moretones seguían marcados en su piel, pero ya parecían más viejos, desvaneciéndose. Revolvía la olla con una cuchara de madera. Atole de maíz sencillo pero caliente. Él no le había pedido que cocinara. Simplemente lo hizo. Se recargó en el marco de la puerta, mirándola. Ella no levantó la vista. ¿Sabías cocinar así antes?, preguntó. Ella asintió apenas. Para mi madre.
Para mi hermano. Él cruzó despacio la habitación y se sentó en la banca frente a ella. ¿Te queda familia? No. No añadió más. Él no insistió. Comieron en silencio. El calor del plato ayudó. Sus dedos ya no temblaban al sostener la cuchara. Sus ojos permanecieron bajos pero tranquilos. Después del desayuno, Calder le entregó su viejo impermeable. Las mangas demasiado largas, los hombros amplios. Pero ella lo aceptó sin objeciones y lo siguió hasta el corral. Los caballos necesitaban moverse. Uno cojeaba y él no lo había notado antes. Juntos movieron los animales hacia un terreno más seco y revisaron los cascos. Él le mostró cómo sacar una piedra del casco de un caballo castrado. Ella no se estremeció. No protestó. Aprendía rápido. Más tarde partieron leña detrás de la cabaña. Ella observó cómo él sujetaba el hacha. Luego la tomó y de un golpe limpio, partió un tronco pequeño sin decir nada. Él gruñó aprobando y le pasó otro. Trabajaban codo con codo cuando ocurrió. Ella alzó la vista. Se dio cuenta de lo que acababa de hacer. Tragó saliva. Su voz pareció apagarse en el aire. Él esperó. Ella se irguió. Se limpió las manos en los muslos. «Olvídalo». Pero en su mirada había algo distinto a sus palabras. Seguía atrapada en otro recuerdo. Él no insistió. Solo asintió. Al caer la tarde ya estaban dentro. El aire se había enfriado. Calder encendió el fuego echando más leña de lo normal. Asha se sentó en el suelo, la espalda contra la pared envuelta en la manta de lana. Su cabello ahora suelto cayendo sobre un hombro. La luz de las llamas la hacía parecer más joven, cansada pero con suavidad. Lo observaba mientras dibujaba. Él no había querido que lo viera. Hacía años que no garabateaba con alguien en la misma habitación. Pero ella no interrumpió. Solo se inclinó despacio hasta poder ver bien la página. Esta vez era un rostro de mujer, fino, anguloso, inacabado. «¿Quién es ella?», preguntó en voz baja. Él dudó. Sus manos se detuvieron. Mi esposa dijo, lo fue. ¿Qué pasó? Ella lo miró. Él fijó la vista en el dibujo largo rato. Se enfermó mientras yo estaba lejos. Regresé demasiado tarde. Asha volvió los ojos al fuego. A mí también me enterraron, murmuró. Cuando me echaron. Entonces él la miró de verdad. Ella no ofrecía compasión. Tampoco pedía la suya. Solo lo contaba. Ni siquiera me dejaron explicar nada, añadió. Nadie preguntó qué ocurrió. Solo dijeron que yo estaba maldita, que estaba destinada a llevar la muerte. Él asintió lentamente. No estás maldita, dijo con voz grave. Ahora lo sé. Ella extendió la mano y tocó la suya. No fue un agarre ni una exigencia. Solo sus dedos sobre los de él cálidos y firmes. Él no se apartó. Más tarde, cuando cayó la noche, ella subió al catre. Él se recostó en la cama. El fuego chisporroteaba proyectando sombras sobre las paredes, y por primera vez desde que llegó la escuchó hablar en la oscuridad suave y clara. Gracias por no ser como los demás. Él no respondió, pero el silencio entre ellos ya significaba otra cosa. Y ella lo supo. Las mañanas llegaban cada vez más frías. La escarcha cubría las cercas, y el agua en el bebedero se helaba antes del mediodía. Calder se levantaba antes del alba, echaba ocote a la estufa, y preparaba café en medio del silencio. Los días fueron tomando un ritmo que él no esperaba, y por primera vez en años, había movimiento en su casa que no era solo el suyo. Asha se movía callada pero con propósito. Comenzó a usar una camisa vieja de franela suya encima del vestido de piel, mangas arremangadas y sujetas con alfileres. Le colgaba del cuerpo pero le daba calor. Su vestido seguía roto en el cuello y en el costado. No había pedido otro, no se quejaba. Los desgarrones ya no la avergonzaban. No intentaba ocultar lo que ya era evidente. Esa mañana trabajaron hombro con hombro apilando leña seca bajo el cobertizo. Ella le pasaba troncos y él los colocaba ordenados formando filas. En un momento sus manos se rozaron, nudillos que se encontraron al pasar un trozo de cedro. Ninguno se apartó. Ella no se asustó.
Él tampoco. Fue el contacto más largo que habían compartido y pasó como si nada, pero quedó en el aire. Más tarde Calder se dedicó a limpiar uno de los rifles. Se sentó en el banco del porche, el cañón sobre las piernas, el trapo en la mano. Asha salió y lo miró un rato sin interrumpir. ¿Alguna vez disparaste uno?, preguntó sin levantar la vista. Ella asintió. Mi hermano me enseñó cuando éramos chicos. Él dejó el trapo a un lado y tomó otro rifle, un Winchester corto que llevaba tiempo sin usar. Revisó la recámara, limpió el metal y se lo tendió. Muéstrame. Ella se adelantó, lo tomó, comprobó el mecanismo, midió el peso. Su postura era firme. Su agarre seguro. Apuntó hacia las colinas, cuidando no apretar el gatillo. Con cuidado de no apretar el gatillo. No estabas mintiendo, dijo él. Yo no miento, respondió ella. Él asintió. Mañana te llevaré más lejos. Te mostraré el sendero de la sierra. Necesitas conocer la tierra si piensas quedarte. Ella lo miró, guardando silencio un momento. Quiero quedarme, dijo sin rodeos. Si está permitido, lo está. Esa noche se sentaron juntos junto al fogón. El fuego ardía constante. Asha se había lavado el cabello en el barril de lluvia esa tarde. Ahora lo llevaba suelto, cayéndole por la espalda, secándose con el calor. Vestía solo la camisa de franela de él. Su vestido de piel colgaba sobre la silla, escurriéndose al calor. La camisa apenas le cubría los muslos, nada más. No parecía incómoda. Él tampoco. Le sirvió una taza de café. Ella la tomó con ambas manos, dejando que sus dedos rozaran los de él, esta vez a propósito. El contacto se prolongó. El corazón de Calder, acostumbrado al vacío, se apretó de golpe. Ella dejó la taza tras un sorbo. Se volvió hacia él. ¿Alguna vez pensaste en tener un hijo? Él dudó. Hace años, quizá. Dijiste que perdiste a tu esposa. Él asintió. Ella quería hijos. Lo deseaba. Pero nunca tuvimos la oportunidad. Asha calló un largo rato. Luego, con voz baja. Quiero darle eso a alguien. A ti. Si lo aceptas. Calder giró despacio la cabeza, encontrándose con su mirada. En su rostro no había súplica ni temor. Solo una sinceridad firme que nunca había visto antes en ella. Él no respondió. En cambio, extendió la mano y apoyó la palma áspera en su mejilla. Ella se inclinó hacia él, cerrando los ojos. Su respiración se entrecortó. No de miedo, sino de otra cosa. Cuando volvió a abrir los ojos, él la besó. No fue brusco, no fue precipitado. Fue firme, seguro. Ella lo correspondió despacio, apoyando las manos en su pecho, con la luz del fuego detrás. Cuando se separaron, ella no se apartó. En cambio, murmuró apenas un susurro. No me mandes de regreso allá afuera. No me importa lo que digan de mí. Esto se siente verdadero. Él la miró largo rato. No vas a ningún lado, dijo, y lo decía en serio. Esa noche ella no volvió al catre. Se recostó junto a él en la cama, frente a frente en la oscuridad. Él no la tocó más que la mano que sostuvo con fuerza. Ella no pidió nada más. No hacían falta palabras. Por primera vez en mucho tiempo, Calder Vane se permitió dormir con la respiración de alguien a su lado. Y Asha, desterrada, golpeada, olvidada, durmió sin miedo. Se habían encontrado por azar, pero ninguno quería soltarse. Al amanecer, el viento se había calmado y la primera costra de nieve delineaba las crestas y cañadas alrededor del rancho. No era mucha, apenas un velo blanco, recordándoles que el invierno ya no esperaba. Dentro de la cabaña el calor seguía. El fuego había ardido toda la noche. Calder abrió los ojos con el lento crujir de la madera dilatándose. Asha estaba junto a él, acurrucada de lado, con el cabello sobre el hombro y la manga de la franela colgándole floja en la muñeca. Sus ojos cerrados, su respiración tranquila. Por un instante, él no se movió. No despertaba junto a alguien desde hacía más de una década. Ella se revolvió y luego abrió los ojos despacio. No se sobresaltó, solo parpadeó una vez como comprobando que aquello era real. «Buenos días», dijo en voz baja. Él asintió. «¿Dormiste?» «Sí».
La observó un instante más antes de sentarse y sacar las piernas del lecho. El calor de su cuerpo aún flotaba en las mantas. Avivó el fuego, puso la olla y comenzó a freír huevos con unos trozos de tocino salado. Ella se ajustó la camisa y fue a ayudarlo descalza sobre la madera. La rutina había cambiado. Ya no volvía al catre. Sus cosas permanecían en un rincón de la cabaña. Usaba su peine. Dejaba el vestido junto al fuego para calentarlo antes de ponérselo otra vez. Y cuando hablaban, ya no era sobre faenas, sino de cosas que no tenían que ver con sobrevivir. Desayunaban frente a la ventana mirando caer la nieve lenta sobre el patio. ¿Qué tan lejos está el pueblo más cercano?, preguntó. Cottonwood, como 4 días. Bitter Hollow, más cerca. 2 si el tiempo acompaña. ¿Va seguido o no? ¿Por qué no él masticó un trozo de pan duro? No necesito nada de ellos. Ella pareció aceptarlo, pero él sabía lo que en realidad preguntaba. ¿Temes que alguien venga a buscarme?, dijo. Calder la miró, sus ojos firmes pero la voz quebrada. Hace años que nadie viene hasta aquí por nada, respondió. No les importó cuando estabas allá afuera. Seguro que ahora tampoco les importará. Eso pareció cerrar algo dentro de ella. No volvió a preguntar. Más tarde ese día, él la llevó más allá del sendero de la sierra como había prometido. La nieve crujía bajo sus botas mientras avanzaban. Llevaba los 2 rifles. Le entregó uno cuando ya no se veía la cabaña. «¿Ves esas rocas allá?», dijo, señalando hacia las llanuras. «Si las sigues al este, llegarás al viejo arroyo. Ahí ponía antes mis trampas». Ella repasaba el terreno con la mirada, grabándolo en la memoria. Le mostró un grupo de árboles donde cortar leña si llegaban a escasear. Un manantial que casi nunca se helaba en invierno. Una cueva medio cubierta de piedra donde guardaba provisiones de emergencia. «Me estás enseñando a vivir aquí sola», dijo ella con un hilo de tristeza en la voz. «No te enseño a quedarte si algo me pasa a mí». El aire se le atoró en la garganta. No respondió. De regreso caminaron más cerca sin tocarse, pero lo suficiente para que sus hombros se rozaran de vez en cuando. Al llegar a la cabaña, ella le tomó la mano en la puerta. «No me debes nada», dijo. Él la miró. «Lo sé, pero quiero ser tuya. Si me aceptas». Ella no apartó los ojos al decirlo. Él dio un paso, tomó su rostro con ambas manos. Sus pulgares descansaron en los pómulos, y bajó la cabeza besándola despacio, más profundo que antes. No era solo calor o consuelo, era firmeza. Ella se pegó a él rodeándole la cintura con los brazos. Y por primera vez no hubo dudas en ninguno. Dentro el fuego aún brillaba cuando cerraron la puerta tras ellos. Él la ayudó a quitarse la camisa. Ella no ocultó los moretones que todavía sanaban ni la forma de su cuerpo desnudo. Su respiración era corta, pero no de miedo. Cuando él se desvistió, no hubo prisa, fue con cuidado. Su piel mostraba cicatrices de viejas heridas, una sobre la cadera, otra cruzándole el hombro. Ella las recorrió con los dedos como si leyera un mapa, y él la dejó. Se tendieron en la cama piel contra piel bajo la manta gruesa. Ella llevó su mano al vientre. Su voz quebrada susurró en su cuello: «Quiero hacer algo nuevo contigo, no por miedo, sino porque lo elijo». Él asintió en voz baja. «Ya lo has hecho». No hablaron mucho más. Solo se movieron despacio, seguros en silencio. No era urgencia ni necesidad, era pertenencia. Algo que ninguno había sentido en demasiado tiempo. Cuando el fuego bajó a brasas, durmieron. Su pierna sobre la de él, su cabeza en su pecho. Afuera la nieve seguía cayendo. El mundo permanecía callado, pero dentro de esa cabaña, algo firme al fin echaba raíces. Los días pasaron serenos tras la nevada, la tierra volviendo a la quietud del invierno. Ashar y Calder trabajaban sin hablar demasiado, pero el silencio entre ellos había cambiado. Ya no era rígido ni incierto, era cómodo, compartido. Ella se levantaba temprano junto a él, se vestía lento mientras el fuego calentaba la habitación y ayudaba a preparar el desayuno como si siempre hubiera sido así. Sus mocasines estaban parchados, sus manos más fuertes. Él le había dado un cinturón viejo para sujetar su vestido.
El desgarro en el costado aún se abría al inclinarse, pero no se molestaba en ocultarlo. Él nunca apartaba la mirada. Estaban convirtiéndose en algo que ninguno se atrevía a nombrar, pero existía. En la forma en que ella le acercaba café antes de que él lo pidiera. En la manera en que él revisaba 2 veces la puerta cada noche antes de apagar la lámpara, y cómo sus manos se buscaban sin explicación. Fue en una de esas mañanas cuando aún no se derretía la escarcha del monte que Calder distinguió movimiento lejos por el sendero de la sierra. Demasiado distante para ver con claridad, pero lo bastante cerca para ponerle un nudo en el estómago. Salió al porche rifle en mano entornando los ojos. Un jinete sin prisa, sin polvo, pero con paso firme. Asha se acercó a su lado ajustándose la camisa que llevaba sobre el vestido. ¿Esperas a alguien?, preguntó en voz baja. No. Ella miró al jinete, luego a la mano de Calder, apretando más fuerte el rifle. ¿Quieres que me meta adentro? Él negó con la cabeza. Quédate aquí. Esperaron en silencio mientras el caballo bajaba por la loma. Era un alazán flaco de ancas estrechas. El hombre que lo montaba se veía mayor con el abrigo arrastrando detrás de la silla el sombrero echado. Se detuvo ante la cerca, alzó una mano y bajó despacio. No se le veía arma, pero Calder no se relajó. El hombre habló primero. No quería asustarlos. Me llamo Ryland, pongo trampas al norte de aquí, llevo cruzando este camino desde antes de la guerra. Calder no bajó el rifle, pero asintió. Estás muy lejos para una visita casual. Ryland sonrió, pero sin brillo en los ojos. No tan casual. Dijeron que se vio a una india cerca de Red Bluff. Bonita sola. Pensé que tal vez vino por aquí. Asha no se inmutó. Quedó detrás de Calder en silencio. No sé nada de Red Bluff, dijo Calder. La mirada de Ryland se desvió alcanzando a ver a Asha junto al hombro de Calder. ¿Es tuya? La voz de Calder bajó grave. No es de nadie más que de sí misma. El hombre arqueó una ceja. Curioso. La gente de la Sierra Ancha anda diciendo que trajo una maldición sobre los suyos. Pensé que alguien la habría reclamado de nuevo. No va a regresar, respondió Calder con firmeza. El silencio entre ambos se alargó. Ryland asintió despacio. No vine a buscar pleito. Entonces sigue tu camino. Ryland dudó. Sus ojos se quedaron demasiado tiempo fijos en ellos, pero al final montó otra vez, tiró de las riendas y dio vuelta al caballo. No miró atrás. Esperaron a que desapareciera tras las rocas. Calder no se movió hasta que el polvo se asentó. Asha soltó un largo suspiro. Todavía nos vigilan. No importa. Para ellos sí importa. Para mí no. Ella lo miró entonces sin miedo, pero con decisión. Debes saber algo, dijo. Esa historia que cuentan. La pérdida, la maldición. No fue un hombre de mi pueblo el que me forzó. Fue un blanco traidor. Llegó con azúcar y harina para comerciar. Se llevó más de lo que trajo. La mandíbula de Calder se endureció. Me dijeron que callara, continuó ella, que si hablaba la verdad habría más problemas. Pero no me quedé callada, grité, le arañé la cara. Y cuando el niño no vivió, me culparon a mí, que mi cuerpo estaba maldito, que había deshonrado a la tribu. Calder no habló por un buen rato. Luego dejó el rifle a un lado, se acercó y puso su mano en su rostro. No estás maldita, dijo. Eres la persona más fuerte que he conocido. Ella asintió despacio. Una lágrima le corrió por la mejilla, pero no la secó. Esa noche se sentó a su lado en la cama, las rodillas recogidas bajo ella, su abrigo sobre los hombros. Él abrió el cuaderno de nuevo, pero esta vez no dibujó recuerdos. Comenzó una página en blanco. Asha su perfil a la luz del fuego, el cabello suelto, los labios entreabiertos mirando las llamas. Ella lo sorprendió en el acto, sonrió apenas. ¿Vas a colgar eso en la pared?, preguntó. Si me dejas. Ella se inclinó apoyando la cabeza en su hombro. ¿No temes que regresen?, susurró. Han venido cosas peores por mí. ¿Crees que saldremos adelante? Él la miró a la mujer, que una vez intentó robar un saco de avena en la noche solo para vivir. Ya lo estamos haciendo, dijo.
Se tendieron juntos otra vez, su cuerpo tibio junto al de él, las manos enlazadas bajo la manta, sin más preguntas, sin más dudas. Solo el sonido de la nieve cayendo afuera y el fuego apagándose lento. Y por primera vez desde que podían recordar ninguno soñó con huir. La nieve se mantuvo espesa durante la semana cubriendo el patio y las cercas con un blanco silencioso. La calma dominaba la tierra rota solo por el crujido de las botas en el sendero o el resoplido lejano de los caballos en el corral. Calder y Asha trabajaban más despacio con calma. El frío no dejaba correr y ya no sentían la prisa. Dentro la cabaña se había vuelto un espacio compartido. Su manta doblada en el respaldo de su silla, su peine junto al collar de ella en la repisa sobre el lavamanos. 2 tazas siempre listas en vez de una. Y por las tardes tras las faenas se sentaban cerca del fogón. Asha a veces cepillando su cabello con paciencia. Calder dibujando o repasando la piel de una silla vieja. Había paz en la rutina. Una paz que ninguno había conocido antes. Una tarde, mientras limpiaba la nieve del techo con un rastrillo largo, Calder la encontró esperándolo en el porche con algo envuelto en sus manos. Al bajar de la escalera ella desplegó el paño y se lo mostró. Pan rústico chato, pero bien cocido aún caliente. Lo intenté, dijo simplemente. Él lo tomó, rompió un pedazo y lo probó. Era tosco y regular, pero sabroso. La miró. ¿Dónde aprendiste? Mi madre me enseñó antes de morir, respondió. No estaba segura de recordarlo bien. Lo lograste. Esa noche él sacó una botella de aguardiente de manzana vieja, algo que había guardado desde el año en que enterró a su esposa. Nunca la había abierto. Sirvió 2 vasos, le entregó uno sin decir palabra. Ella no preguntó nada. Bebieron junto al fuego. El licor quemó cálido se quedó en el pecho. Tras el segundo vaso ella rió suave, un sonido inesperado. Él giró atrapando el leve brillo en su rostro. ¿Qué preguntó? Nunca pensé que volvería a reír. Yo tampoco. Ella se acercó más. Sus dedos se entrelazaron con los de él. El calor del aguardiente, del fuego y de su roce se mezclaba en algo que él no intentó resistir. Quiero preguntarte algo, dijo ella. Adelante. Si te doy un hijo, ¿me darás tu apellido? Él la observó un buen rato. Su voz no había vacilado. No había miedo en ella. Ningún temblor. Ya lo tienes, respondió él. Dilo. Él dejó la taza a un lado. Se volvió hacia ella. Eres Asha Vane, dijo con firmeza. Vives aquí conmigo. Eso no va a cambiar. Ella le tocó suavemente el cuello. Entonces quiero empezar a intentarlo. Él se inclinó y la besó despacio. Su cercanía se profundizó con certeza esta vez, sin miedo, sin tensión. La manta cayó cuando se tendieron frente al fuego, sus cuerpos desnudos, confiados. Su toque era audaz ahora y las manos de él recorrieron sin dudar. Ella guió su boca a su cuello, su palma a la cadera. Cuando él se movió sobre ella, lo recibió sin decir palabra. Después quedó enredada en la manta, su cabeza sobre su pecho, sus dedos dibujando líneas lentas sobre la cicatriz de sus costillas. Nunca me pediste explicarlo todo, susurró. No lo necesitaba. Me alegra que no lo hicieras. Él miraba las vigas del techo sintiendo el peso de ella contra él. ¿Alguna vez pensaste en marcharte?, preguntó suave. No. Incluso antes de ti. Él lo pensó. Recordó los años vividos en penumbra. El silencio. La culpa. Creía que merecía estar solo, dijo. Hasta que llegaste y empezaste a dar de comer a las cabras como si la casa fuera tuya. Ella sonrió con los ojos cerrados. Lo hice porque tenía miedo. No parecías asustada. Lo estaba. Él la besó otra vez lento en silencio. A la mañana siguiente, ella no despertó temprano. Él la dejó dormir. Su cuerpo enroscado bajo la manta. El hombro desnudo recibiendo la luz. Él salió a alimentar a los animales, y luego caminó hasta el filo de la sierra, el rifle al hombro. No había jinetes, ninguna señal.
Al regresar, Asha estaba descalza en el porche envuelta en su camisa con una taza humeante en las manos. «Pensé que te había perdido», dijo a medias en serio. «No voy a ningún lado». Ella asintió. Sus ojos cálidos. Más tarde, mientras barría la cabaña, se detuvo y posó la mano sobre el vientre. No por dolor, solo un gesto silencioso. Bajó la mirada pensativa. Él lo notó. Ella no dijo nada. Él tampoco, pero ya estaba comenzando. La última nieve se derretía despacio corriendo por las grietas secas de la ladera. A comienzos de primavera, la salvia reverdecía y los caballos mudaban el pelo contra las cercas. Calder se apoyaba en un poste, brazos cruzados, observando a Asha arrodillada en la tierra frente al porche, sembrando frijoles en la tierra blanda. Sus movimientos eran tranquilos, atentos. Había recogido el cabello con una tira de cuero y vestía de nuevo su camisa medio abierta, su vestido flojo a la cintura. Una mano quedaba a menudo sobre la ligera curva de su vientre. Aún no lo había dicho. No hacía falta, él lo sabía. Esa mañana antes del amanecer la sintió acercarse en la cama, su respiración entrecortada. Sus manos descansaban bajas. Cuando él puso la palma sobre su vientre, ella no la apartó. Ahora viéndola trabajar lo entendía claro. Su cuerpo se movía distinto, más protector, más lento. Su rostro era más tierno. Faltaba más comida en la alacena, y cuando él le llevaba café, ella lo recibía con una sonrisa agradecida. Luego apoyaba un instante la cabeza en su hombro antes de beber. Asha llevaba vida dentro. La suya. Bajó los escalones del porche, las botas crujiendo en la tierra, y se agachó a su lado. «No deberías estar agachada así», dijo. «Estoy embarazada, no rota». Él esbozó una sonrisa leve. «Sigues igual de terca». Ella apartó el cabello de su cara y se recargó en su hombro. «Y tú fuiste el que dejó dormir a una mujer en tu establo después de que intentó robarte comida. Y tú fuiste la que ofreció un hijo para librarse de un disparo». Ambos rieron, quedó con complicidad. Él metió la mano en el abrigo y sacó algo de su bolsillo, un anillo de plata sencillo gastado. Lo sostuvo sin discurso, sin ceremonia. Ella lo miró parpadeando. «¿Lo quieres?», preguntó él. «Sí», dijo firme. «Lo quiero». Él lo deslizó en su dedo. Y ella lo besó ahí mismo con las manos aún sucias de tierra y el rostro encendido por el sol. Los días siguientes pasaron con pequeños cambios. Él construyó una mecedora para el porche. Ella hizo cortinas con franela vieja. Empezó a coser ropa de bebé a mano sentada junto al fuego en las noches. Calder limpió un claro detrás del establo. Dijo que sería para sembrar maíz, pero ambos sabían que estaba abriendo espacio para la vida que venía. No llegaron jinetes, nadie de su pasado, nadie del de él. Se quedaron solos tal como lo habían deseado. Una tarde Asha volvió del manantial con un canasto de hierbas silvestres. Al subir al porche, se detuvo con la mano apoyada en la espalda. Calder lo notó y se levantó de golpe. «¿Estás bien?». Ella asintió. Se movió, murmuró. Él se quedó inmóvil. «¿Quieres sentir?». Ella tomó su mano y la colocó abajo. Tardó un instante, pero al final lo sintió. Apenas un empujón leve, pero seguro. Se le apretó la garganta. Alzó la vista hacia ella. «Supongo que sí es real entonces», murmuró. «Y nosotros también». Dentro se sentaron junto al fogón, la luz del fuego danzando. Asha se recargó en él su mano sobre la de Calder. «¿Alguna vez pensaste que esto pasaría?», preguntó. «No». «¿Arrepentirme? No». Él la miró hacia abajo. La mujer que una vez había estado temblando en su establo, golpeada y hambrienta, ofreciendo lo que pensaba que era su único valor. Ahora estaba a su lado, llevando a su hijo con su anillo en el dedo, los ojos serenos, el cuerpo fuerte. «Me arrepentiría de todo si no me hubiera llevado a ti», dijo. Ella lo besó despacio, con certeza. Esa noche, mientras el viento se movía entre los árboles, Calder se recostó junto a ella con una mano en su vientre y su cabeza apoyada en su pecho. Afuera las estrellas se extendían sobre la tierra. No había ruido de peligro ni miedo. Venían del silencio, del dolor, del rechazo y del destierro. Ahora tenían paz.
Ahora tenían familia. Permanecieron juntos, y al fin eso era suficiente.